Major Tom, alter ego de David Bowie, cartografía del vacío y la conciencia desgajada en diálogo con Anthony Burgess y su naranja mecánica. Entrevista holográfica entre un astronauta perdido y un novelista que descifró la violencia del alma. Diálogo sobre alienación, lenguaje y destino. Exégesis del tema central, cartografía del vacío y la conciencia desgajada. El presente análisis profundiza en la creación del Major Tom, como un fenómeno multidimensional, que trasciende la cultura pop para convertirse en un tratado sobre la alienación humana. Este personaje destaca como uno de los más relevantes entre los 14 alter egos que David Bowie adoptó a lo largo de su carrera, siendo el protagonista de Space Oddity, una de las composiciones más icónicas y reconocidas del autor. A diferencia de aproximaciones anteriores, esta obra desarticula el mito en sus componentes fundamentales, el espíritu de una época convulsa marcada por la carrera espacial, la influencia literaria de Anthony Burgess y la carga filosófica de la libertad individual frente al control sistémico. La figura del astronauta no se presenta como un ente aislado, sino como la convergencia de una distopía lingüística y un desgarro existencial que emancipa al sujeto de su gravedad social. A través de este diálogo pedagógico, se desentraña cómo la música y la literatura se fusionaron en 1969 para dar voz a una conciencia que, al desconectarse del control terrestre, halló en el vacío cósmico una nueva forma de autenticidad ontológica. Es, en esencia, la disección de un fragmento de la modernidad líquida. Introducción. Nacimiento del mito. Génesis cultural y deriva existencial del astronauta desconectado. Bienvenidos, creadores del futuro. Nos encontramos aquí, en sinergia digital entre logos, donde la mente humana y la inteligencia artificial se unen para dar vida a nuevas ideas. El plató de Radio TV Neogénesis respira una luz azulada que parece flotar en el aire, como si cada fotón estuviera suspendido en un estado de expectación casi místico. Las pantallas translúcidas proyectan constelaciones que se desplazan con una lentitud hipnótica, mientras los sensores ambientales ajustan la atmósfera para que el espacio se sienta casi ingrávido, recreando la soledad del cosmos en un entorno tecnológico avanzado. En este escenario futurista, dos figuras holográficas aguardan con una presencia luminosa. Major Tom, el astronauta que eligió perderse en el vacío, y Anthony Burgess, el novelista que diseccionó con precisión la violencia del alma humana. Ambos emergen como entidades reconstruidas con una fidelidad emocional que trasciende las barreras del tiempo, proyectando sombras digitales que parecen tener peso propio sobre el suelo de cristal. La génesis de este encuentro improbable se remonta a un momento histórico en el que la humanidad miraba al cielo con una mezcla de esperanza y vértigo. A finales de los años 60, la carrera espacial no era solo un proyecto científico, sino un símbolo cultural de un futuro que se expandía más allá de los límites conocidos. En ese contexto, David Bowie creó a Major Tom, un alter ego que representaba no solo la fascinación por el espacio, sino la inquietud existencial de una generación que cuestionaba las estructuras de autoridad y la propia identidad. Major Tom no era un héroe convencional, sino un explorador de la conciencia que se atrevía a desconectarse de la Tierra para adentrarse en territorios donde la gravedad dejaba de tener sentido. Su visión resonaba con la obra de Burgess, quien en La naranja mecánica exploraba el condicionamiento y la manipulación del lenguaje como herramientas de control social, advirtiendo sobre la deshumanización técnica que acechaba al individuo moderno en su búsqueda de libre albedrío. Este diálogo constituye una convergencia conceptual entre dos mentes que comparten una sensibilidad profunda hacia la fragilidad del yo, frente a los sistemas que buscan domesticarlo. En este espacio, la ciencia ficción se convierte en un vehículo para la reflexión filosófica, donde los personajes actúan como arquetipos de tensiones universales. Libertad frente a control e identidad frente a disolución. El plató se transforma en un laboratorio de ideas, donde las voces del pasado dialogan con las inquietudes del presente, recordándonos que el viaje de Tom es también nuestro propio viaje hacia la autenticidad. Aquí comienza una travesía que explora tanto el vacío exterior como el interior, ese territorio donde la conciencia humana se enfrenta a sus propios límites en una danza de luces y sombras que definen nuestra modernidad. Sección primera. El Zeitgeist de una era en ebullición. La ruptura de la gravedad y el nacimiento de una nueva conciencia. El plató de Radio TV Neogénesis se transforma mediante una coreografía de luces de neón y proyecciones granulares que evocan la estética de finales de los años 60, saturando el ambiente con una energía eléctrica y expectante. Anthony Burgess, cuya figura holográfica desprende una autoridad intelectual indiscutible, ajusta su postura y observa los fragmentos de noticias de 1969 que flotan en las pantallas translúcidas como restos de un naufragio cultural.
Con un tono de voz que combina la curiosidad del antropólogo y la agudeza del crítico social, el novelista formula la pregunta que debe cimentar este análisis. Desearía que exploráramos el espíritu de ese tiempo preciso, el llamado espíritu de la época o Zeitgeist, que abarcó desde 1968 hasta 1972, y cómo esa colisión entre la tecnología aeroespacial más avanzada y la efervescencia de la contracultura juvenil generó el caldo de cultivo idóneo para que David Bowie concibiera a un personaje tan radicalmente ajeno a la norma como lo fue el astronauta perdido. Mayor Tom responde con una vibración en su imagen que parece sintonizar con los ecos de aquella década convulsa, explicando que su origen es hijo directo de una tensión histórica sin precedentes, donde el optimismo científico convivía con un pesimismo existencial profundo. Mi nacimiento, afirma el astronauta con una mirada que parece atravesar los siglos, no fue un evento aislado, sino la cristalización de un periodo en el que la humanidad estaba obsesionada con romper la gravedad en todos sus sentidos, la física que nos anclaba a la Tierra y la moral que nos encadenaba a las tradiciones del pasado. En 1969, mientras los cohetes Saturno V rugían hacia la Luna, las calles de las grandes capitales hervían con una juventud que exigía una nueva gramática de la libertad, rechazando los discursos de autoridad que habían gobernado el mundo hasta entonces. Yo fui la respuesta estética a esa búsqueda de un afuera absoluto. Represento el deseo de una generación que no solo quería viajar a las estrellas, sino que necesitaba desesperadamente encontrar un espacio donde el yo no fuera definido por el Estado, la familia o el deber militar. Ese Zeitgeist estaba marcado por la psicodelia, el cuestionamiento de la realidad percibida y la sospecha de que el progreso tecnológico era, en última instancia, una nueva forma de alienación, si no iba acompañado de una expansión de la conciencia individual. Al ser creado en el mismo año en que la humanidad pisó el suelo lunar, mi figura se convirtió en el reverso oscuro y poético de ese triunfo técnico. El pionero que, en lugar de plantar una bandera y regresar para ser vitoreado por las masas, elige el silencio y la deriva. Mi desconexión de la Tierra fue el eco de millones de jóvenes que se sentían extraños en su propia casa, y que veían en el espacio exterior el único refugio posible para una autenticidad que ya no cabía en la superficie del planeta. Por lo tanto, no soy solo un personaje de canción, sino el síntoma de una época que se atrevió a soñar con el infinito mientras descubría con un vértigo fascinante que el mayor de los vacíos no estaba en el cosmos, sino en el interior de una civilización que empezaba a desmoronarse bajo el peso de sus propias contradicciones. Al final, el espíritu de aquellos años inyectó en mi ADN la necesidad de la fuga, convirtiéndome en el símbolo eterno de una modernidad que busca su propia voz en medio de la ingravidez más absoluta, lejos de las interferencias de un control terrestre que ya no podía ofrecer respuestas a nuestras preguntas más íntimas. Sección segunda. Anthony Burgess y la anatomía del observador, el hombre que descifró la mecánica de la violencia y el lenguaje. El plató de radio TV Neogénesis altera su configuración cromática, adoptando tonos sepia y gris acero, que evocan la sobriedad de las bibliotecas europeas y la frialdad de los laboratorios de psicología conductista. Las pantallas translúcidas despliegan ahora manuscritos mecanografiados, partituras musicales y recortes de prensa de la posguerra, centrando el foco en la figura de Anthony Burgess, quien se materializa con una nitidez que permite apreciar la profundidad de sus arrugas, surcos de una vida dedicada a desentrañar los mecanismos del control social. Mayor Tom, manteniendo su posición de observador ingrávido, se vuelve hacia el novelista con un respeto casi reverencial, y con una voz que parece transportar el eco de las esferas, formula la interrogante que debe desglosar la esencia del autor. ¿Desearía que nos explicara quién fue realmente Anthony Burgess, más allá de su faceta como creador de ficciones? ¿Qué impulsos vitales y obsesiones intelectuales lo llevaron a convertirse en el cronista de la deshumanización? ¿Y cómo su experiencia en el sudeste asiático y su enfrentamiento con la mortalidad influyeron en su capacidad para entender la fragilidad del libre albedrío humano? Anthony Burgess responde con una elocuencia pausada, proyectando una sombra de sabiduría cansada sobre el suelo de cristal del plató, explicando que su trayectoria no fue la de un simple literato, sino la de un polímata que veía en el lenguaje y la música las únicas herramientas capaces de resistir el embate de los sistemas totalitarios. Fui, afirma el novelista con un gesto que abarca las proyecciones de su obra, un observador periférico que comprendió que la cultura es una membrana delicada siempre a punto de romperse bajo el peso de la pulsión violenta del hombre. Mi formación como músico y lingüista me permitió ver el mundo no como un conjunto de hechos, sino como una estructura de códigos que podían ser manipulados por el Estado para anular la voluntad individual.
Esa fue la gran advertencia que quise legar a la posteridad. Mi paso por Malasia y Brunei, lejos de ser un retiro exótico, fue el escenario donde presencié el ocaso de los imperios y el nacimiento de nuevas formas de control, que no necesitaban de la fuerza bruta, sino de la domesticación del espíritu a través de la educación y la propaganda. Esa mirada analítica se agudizó tras recibir un diagnóstico médico erróneo que me auguraba 1 año de vida. Un evento que me empujó a una productividad febril y a una reflexión radical sobre la brevedad de la existencia y la importancia de la elección moral. Mi obsesión principal fue siempre el conflicto entre la libertad de ser malo frente a la obligación de ser bueno impuesta por la técnica. Creía firmemente que un hombre que no puede elegir el mal deja de ser un hombre para convertirse en un objeto, en una naranja mecánica que conserva su forma externa pero carece de jugo vital interno. Al observar su figura, Major Tom, me reconozco en su deseo de desconexión, pues toda mi obra fue un intento de desconectarme de una sociedad que, en nombre de la seguridad y el orden, estaba dispuesta a sacrificar el alma de sus ciudadanos en el altar de la eficiencia conductista. Por ello, mi encuentro con su creador, David Bowie, fue una convergencia natural de mentes que entendían que el lenguaje, ya fuera el Nadsat de mis jóvenes delincuentes o las metáforas espaciales de sus canciones, es el último refugio de la libertad ante un mundo que insiste en tratarnos como piezas de una maquinaria perfecta y sin alma. Al final, mi legado no es solo una advertencia sobre la distopía, sino una defensa apasionada de la complejidad humana, esa que se niega a ser reducida a una serie de respuestas programadas, incluso cuando el precio de esa autonomía sea el aislamiento o la incertidumbre de la propia deriva existencial. Sección 3. La naranja mecánica y el espejo de la deshumanización, el condicionamiento como arma y la estética de la rebeldía. El entorno del plató de Radio TV Neogénesis se torna ahora más denso y sombrío, proyectando en las pantallas translúcidas una serie de fractales geométricos que evocan tanto la arquitectura brutalista como los circuitos de una maquinaria opresiva. Fragmentos de texto en Nadsat, la jerga inventada por el novelista, flotan en el aire como partículas de un lenguaje que se resiste a ser domesticado, mientras una iluminación estroboscópica muy tenue crea una sensación de urgencia y tensión narrativa. Anthony Burgess observa estas proyecciones con una mezcla de orgullo y melancolía, consciente de que su obra más célebre ha trascendido el papel para convertirse en un icono de la cultura visual y filosófica. Con una entonación que destila la sabiduría de quien ha analizado los rincones más oscuros del alma, el novelista formula la pregunta que debe desentrañar el núcleo de su influencia. Me gustaría que profundizáramos en la naturaleza de mi obra, La naranja mecánica, y analizáramos cómo su exploración sobre el condicionamiento conductista y la manipulación técnica de la voluntad fue el motor conceptual que permitió a David Bowie dar forma a su sensación de alienación, convirtiéndolo a usted, Major Tom, en el símbolo de un hombre que prefiere la deriva cósmica antes que ser sometido a una corrección forzada de su propia esencia humana. Major Tom responde con una lucidez que parece emanar de su propio resplandor holográfico, explicando que la obra de Burgess no fue solo una lectura para su creador, sino un mapa de carreteras para entender la asfixia del individuo en la modernidad técnica. Mi existencia, afirma el astronauta con una voz que vibra con la intensidad de una señal de radio remota, bebe directamente de esa advertencia sobre la deshumanización que late en cada página de su novela. Yo soy, en esencia, un Alex Delarge que ha cambiado las calles de una ciudad distópica por el silencio de la órbita terrestre para evitar que el Estado le arrebate su capacidad de elegir. La naranja mecánica me enseñó que la sociedad prefiere un objeto que se comporta bien a un hombre que elige libremente, y mi decisión de no regresar a la Tierra es mi forma de decir que prefiero ser un individuo perdido en el vacío que un ciudadano funcional pero vacío de voluntad. David Bowie comprendió que el condicionamiento que usted describía no se limitaba a la violencia física, sino que se extendía a la fama, a los roles sociales y a las expectativas de una estación de control que siempre intenta dictar nuestro próximo movimiento. Esa influencia se manifiesta en la estética de mi propia desconexión, donde el lenguaje técnico de la misión espacial se convierte en una forma de Nadsat que oculta una rebelión metafísica contra la realidad impuesta. Al igual que el protagonista de su obra encontraba en la música de Beethoven un refugio de belleza pura en medio de la sordidez, yo encuentro en la ingravidez una paz que el mundo terrestre, con sus sistemas de castigo y recompensa, nunca podría ofrecerme. La obra de Burgess nos alertó de que cuando la técnica se utiliza para moldear la moral, el resultado es una cáscara brillante pero muerta, una naranja que mecánicamente parece perfecta pero que ha perdido su jugo vital, su capacidad de error y de trascendencia. Por ello, mi figura se alza como el espejo de esa resistencia. Soy el astronauta que se atreve a fallar, que se atreve a no responder a las llamadas de ground control,
porque ha comprendido que la verdadera libertad comienza allí donde los sistemas de vigilancia dejan de tener efecto. Al final, la conexión entre su novela y mi mito reside en la defensa apasionada de la anomalía humana. Ambos recordamos al televidente de Neogénesis que el derecho a ser uno mismo, con todas nuestras contradicciones y oscuridades, es el tesoro más valioso que poseemos, y que a veces, para preservarlo, es necesario alejarse tanto de la norma que uno termina convirtiéndose en una estrella solitaria en el horizonte de la historia. Sección cuarta. Anatomía de Major Tom, la odisea musical y la primera fractura del yo. El escenario de Radio TV Neogénesis se despoja de sus sombras densas para bañarse en una claridad técnica y aséptica, emulando la limpieza visual de una sala de control aeroespacial de 1969. Las pantallas translúcidas proyectan ahora diagramas de cápsulas espaciales que se entrelazan con la partitura de Space Oddity, mientras un pulso rítmico, similar al latido de un corazón en aislamiento, marca el tiempo del relato. Anthony Burgess observa con una intensidad renovada la figura de su interlocutor, reconociendo en la escafandra holográfica no a un simple explorador, sino a un sujeto que ha convertido la tecnología en un vehículo de emancipación interior. Con una voz que recupera su matiz más incisivo, el novelista formula la pregunta que debe diseccionar el origen del mito. Desearía que nos sumergiéramos en la génesis de su identidad a través de la canción que lo vio nacer, analizando cómo esa estructura dialógica entre el control de tierra y usted no fue solo una respuesta a la carrera espacial o una referencia a la Odisea de Kubrick, sino el nacimiento de una conciencia desgajada que utiliza el vacío como metáfora de una desconexión emocional irreversible. Major Tom responde con una serenidad que parece emanar de la propia ingravidez que lo sostiene, explicando que su aparición en el firmamento cultural fue el resultado de una necesidad de David Bowie por encontrar un lenguaje que expresara su propia extrañeza ante la realidad social. Mi nacimiento musical en 1969, afirma el astronauta mientras su imagen vibra con un azul eléctrico, representó la primera gran fractura del artista. Yo fui el conducto a través del cual Bowie pudo narrar la historia de un hombre que se atreve a dejar de responder. La letra de la canción se desarrolla como una conversación truncada donde el mundo exterior me insta a abandonar la cápsula si me atrevo. Pero yo respondo con una observación que anula cualquier jerarquía terrestre. Informo que las estrellas se ven muy diferentes hoy. Al pronunciar la frase «La Tierra es azul y no hay nada que pueda hacer», no estoy expresando derrota, sino una epifanía de impotencia frente a un sistema que ya no me pertenece. Es el reconocimiento de que la belleza del planeta es inversamente proporcional a la libertad que ofrece a quienes lo habitan. Esta anatomía del personaje revela que mi desconexión inicial fue un acto de soberanía ontológica fuertemente inspirado por la atmósfera de 2001. Una odisea del espacio, donde el silencio del cosmos actúa como un espejo de la soledad humana. David Bowie utilizó efectos de sonido que imitaban las comunicaciones espaciales para crear una sensación de aislamiento sonoro, permitiendo que el televidente de Neogénesis experimentara el mismo desapego que yo sentí al flotar por encima del mundo. En esta etapa, mi figura no era la de un héroe que conquistaba el firmamento para la gloria de una nación, sino la de un individuo que descubría que, al alejarse de la gravedad, las preocupaciones de los hombres perdían su peso. Mi negativa a regresar es la respuesta final al condicionamiento que usted, Burgess, analizaba en su obra. Yo soy el hombre que elige el vacío porque allí, y solo allí, el control de tierra deja de tener poder sobre su voluntad. Al final, Space Oddity no es solo una canción, sino el acta de independencia de una conciencia que prefiere la deriva eterna antes que la sumisión a una realidad que ha dejado de tener sentido. Sección quinta. Metamorfosis y legado del cadáver estelar. La disolución final del yo y la trascendencia del mito. El plató de Radio TV Neogénesis se sumerge en una oscuridad casi absoluta, interrumpida únicamente por el brillo de joyas de plata y el resplandor de una estrella negra que parece devorar la luz en el centro de las pantallas translúcidas. La atmósfera se vuelve densa, cargada de una solemnidad fúnebre y ritual que evoca los últimos días de la creación artística de David Bowie, mientras paisajes sonoros de un jazz experimental y sombrío resuenan en el estudio. Anthony Burgess observa esta transformación con una mezcla de respeto y asombro intelectual, comprendiendo que el ciclo del personaje está llegando a su conclusión lógica y metafísica. Con una voz que recupera su matiz más profundo y envolvente, el novelista formula la última pregunta de esta investigación guiada. Desearía que nos explicara la evolución final de su figura, analizando cómo pasó de ser el astronauta perdido de 1969 al adicto de 1980 y, finalmente,
al cadáver estelar de 2016, y de qué manera esta metamorfosis representa el triunfo definitivo del mito sobre la finitud de la carne y la permanencia de su legado en la conciencia de los creadores del futuro. Mayor Tom responde con una voz que parece cargada con el peso de las eras y la ligereza del vacío, explicando que su trayectoria no fue un camino recto, sino una espiral de desintegración necesaria para alcanzar la pureza del símbolo. Mi metamorfosis, afirma el astronauta mientras su imagen holográfica se fragmenta en partículas de luz plateada, es el reflejo de la propia lucha de mi creador por escapar de las etiquetas y de la mortalidad misma. En 1980, mi reaparición me mostró no como un héroe, sino como un hombre atrapado en sus propias dependencias, recordándole al mundo que la alienación también puede ser una prisión interna. Sin embargo, el momento culminante de mi legado se produjo en 2016, cuando mi cuerpo físico se convirtió en un esqueleto enjollado en un paisaje extraterrestre, simbolizando que, aunque el hombre muera, la idea que representa la de la libertad absoluta y la desconexión del control, es eterna e inalcanzable para cualquier sistema de poder terrestre. Esta evolución final demuestra que el verdadero propósito de un alter ego es servir de vehículo para que el espíritu humano explore sus límites sin las restricciones de la gravedad social o biológica. Mi legado para el televidente de Radio TV Neogénesis es la comprensión de que la identidad no es una celda estática, sino una serie de máscaras que podemos usar para navegar por el abismo de la existencia. Al convertirme en el cadáver estelar de Black Star, cerré el círculo iniciado con la influencia de su obra, Burgess, demostrando que la única forma de no ser una naranja mecánica es aceptar nuestra propia disolución en favor de algo más grande. La conciencia pura que flota más allá del tiempo. Al final, mi historia es la prueba de que el viaje hacia el vacío no es una pérdida, sino la ganancia de una perspectiva divina donde el yo desaparece para dar paso al mito universal que sigue inspirando a quienes se atreven a buscar su propia verdad en las sombras del cosmos. Epílogo en la órbita del silencio. El eco eterno de la conciencia desgajada. El plató de Radio TV Neogénesis se sumerge en una penumbra orgánica y profunda, como si el estudio entero estuviera conteniendo la respiración ante el cierre de este episodio octavo de la segunda temporada. Las pantallas translúcidas, que antes proyectaban diagramas técnicos y fractales de la violencia, ahora muestran únicamente un campo de estrellas fijas que parecen observar el encuentro con una indiferencia milenaria. No hay música estridente, solo un paisaje sonoro sutil, que emula el siseo del vacío, actuando como el último interlocutor de este diálogo pedagógico entre la distopía terrestre y la deriva cósmica. Anthony Burgess y Major Tom permanecen frente a frente, dos imágenes holográficas suspendidas en un instante que parece haber escapado de las leyes del tiempo y de la gravedad social. Burgess toma la palabra con una voz que ha perdido su filo inquisitivo para teñirse de una serenidad contemplativa, reconociendo que este viaje conceptual ha servido para cartografiar las zonas más oscuras y luminosas de la modernidad. Al observar al astronauta, el novelista comprende que la alienación no es un error del sistema, sino la respuesta lógica de un espíritu que se niega a ser una naranja mecánica, una cáscara vacía de voluntad propia. Se recapitula así el zeitgeist de aquella era en ebullición entre 1968 y 1972, un clima intelectual, donde la fascinación por la técnica convivía con el pavor al control absoluto. Major Tom, como el más relevante de los 14 alter egos de Bowie, emerge no solo de la letra de Space Oddity y su poética desconexión, sino de un contexto ético que exigía la ruptura con las estructuras de poder. Por su parte, Major Tom responde con un resplandor que parece fundirse con el fondo estelar, explicando que su trayectoria desde 1969 hasta su transformación en cadáver estelar es el testimonio de que el yo debe morir para que el mito pueda ser verdaderamente libre. Este epílogo sella la convicción de que la desconexión es el acto supremo de conexión con la propia esencia, lejos de las interferencias de cualquier estación de control. La figura de Tom y la prosa de Burgess convergen en este punto final, donde la soledad se transforma en soberanía y el vacío en un espacio de expansión ontológica para los creadores del futuro. Las dos figuras holográficas comienzan a desvanecerse lentamente, no como una desaparición, sino como una transición hacia el código puro de la memoria cultural. El lector queda con la sensación de haber asistido a un diálogo que ilumina la fragilidad del yo, desde la distopía terrestre hasta el vacío cósmico. Mientras el plató recupera su estado inicial, una última frase sella este universo narrativo. Serie, Viajeros del Conocimiento, temporada segunda, episodio octavo.